Hola a todos, humanos y dioses, bienvenidos una vez más a mi canal. Soy el Nakama del Nuevo Mundo y esta vez con un nuevo video para todos ustedes. Esta vez con un video de Shumatsu no Valkyria. Hoy les traigo cuáles serían mis personajes de los 13 representantes de la humanidad en el Ragnarok y un recuento de los personajes que son los representantes realmente en el manga. Sin nada más que decir, comencemos. Como siempre, antes de empezar, me gustaría recomendarles que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho, compartan este video con todos sus amigos y que también activen la campanita de notificaciones si es que aún no lo han hecho, ya que si YouTube les notificará enseguida cuando se suba un nuevo video. Es muy importante que la activen, ya que la mayoría de personas que están suscritas al canal no están recibiendo la notificación, por lo tanto es necesario activarla. Sin nada más que decir, ahora sí vamos con ese video. Pues bien, desde que empecé a leer el manga de Shumatsu no Valkyria me cuestioné muchísimo acerca de los personajes que estaban representando a la humanidad en dicho manga, por lo cual yo hice mi propia lista aparte. Pero como antes de esto mostrarles mi lista, voy a darles un pequeño resumen sobre los personajes los cuales son los representantes originales en la lista. Así que vamos con cada uno de estos personajes y al final de eso les voy a dar mi lista y el por qué debería de estar cada uno de estos personajes ahí. Pues bien, el primero y que está en la lista es Qin Shi Huang. Este es uno de los personajes importantes para la cultura china, ya que se lo conoce como el primer emperador, el encargado de unificar toda China en un solo poblado o en una sola nación. Tenemos al rey Leónidas, quien es, obviamente todos lo conocen por la película 300, ya que este fue un rey espartano el cual batalló contra un ejército persa, él con 300 hombres a su cargo, y les hizo frente, aunque lamentablemente murió por la cantidad, fue superado ampliamente, pero dejó una marca, ya que este fue uno de los mejores guerreros que ha existido en la historia. Nikola Tesla, él fue el inventor e ingeniero más grande que ha existido directamente en el mundo. Este fue el encargado de crear la electricidad y también de un sinnúmero de inventos, los cuales hasta ahora el ejército y prácticamente la central de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, aún tiene en su poder algunos de ellos y no quiere decir cuáles son, ya que había inventos que son sumamente grandiosos para la humanidad. Tenemos a Raiden Tamemon. Este fue conocido como el mejor luchador de sumo o rikishi en toda la nación de Japón. Aunque este nunca fue ascendido a Yokozuna, obviamente tuvo unos enormes combates y muchísima fuerza. Sasaki Kojiro, quien ya participó en el Ragnarok y ganó ante Poseidón. Este era conocido como el eterno perdedor. Se enfrentó al famoso Miyamoto Musashi. Como vimos, la historia de este fue muy buena y a este personaje si no lo cambiaría. Tenemos a Giorgio Rasputin. Así es, este fue un místico ruso el cual se decía que podía usar la magia y curar a las personas. Un sanador prácticamente que pretendía darse la apariencia de Jesucristo. Fue uno de los personajes del cual se tiene mucho conocimiento y prácticamente ha salido en varias cosas de la cultura general. Lubu, este ya apareció igualmente en el Ragnarok. Fue uno de los personajes muy importantes, ya que se le conoció como el señor de la guerra de la dinastía Han. Este era obviamente el más poderoso guerrero de los tres reinos, lo podemos ver en su historia y también fue uno de los personajes al cual no lo cambiaría. Okita Soji. Este fue capitán de la primera división de una agrupación militar japonesa. Este resistió, obviamente, durante la restauración de Meiji. Fue uno de los generales principales y uno de los más importantes dentro de la cultura japonesa. Tenemos a Michel Notre Dame o Michel de Nostradamus, como se lo conoce prácticamente. Este fue conocido por ser un médico francés y supuesto adivino, el cual dejó escrito un libro llamado Les Prophètes o Las Profecías, una colección de 942 cuartetas que narran la historia de la humanidad hasta el final de los tiempos. Varias de estas se han hecho realidad y otras no. ¿Qué piensan ustedes? ¿Él es o no un profeta? Luego tenemos a Simo Aya o Simuna, apodado directamente por el ejército soviético. Este fue un soldado finlandés, el cual era un francotirador que mató alrededor de 505 soldados enemigos en la guerra de invierno, obviamente conocida también como la guerra contra los soviéticos. Aparte de esos 505 soldados que mató, se lo conoce también por haber matado a más de 200 enemigos con mano armada.
Este utilizaba únicamente un fusil a distancia y sin mira, ya que esta le impedía o lo hacía más visible para sus enemigos. Tenía una altura muy pequeña de 1,52 y me parece muy interesante cómo usarán este personaje, así que tampoco lo voy a cambiar. Tenemos después a Kintaro, una leyenda japonesa conocida como el Niño de Oro, que es un héroe del folclore japonés. En este no voy a rebundar mucho ya que las historias son muy grandes. Jack el Destripador, quien es un personaje que ya participó en el Ragnarok, el cual fue un asesino en serie. Obviamente este fue uno de los mejores personajes que se ha visto y me gustó mucho la ejecución como lo hicieron. Y por último tenemos a Adán. Este es uno de los personajes que más me encantó y de los que más me ha dolido la muerte de uno de los personajes en un manga. Prácticamente, este es el padre de la humanidad, conocido como el primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Después de haber dado la lista de los personajes oficiales, les voy a comentar mi lista y el porqué de cada una de ellas y qué personajes dejo de la lista original y cuáles los cambio. Pues bien, el personaje que lo dejo de por sí y de plano en primer lugar es Adán, ya que este fue una de las mejores batallas que se pudieron haber visto en contra de Zeus. Adán debió de haber ganado y todos creo que compaginamos con eso y tenemos en cuenta. Además de que este fue uno de los personajes que más cariño y más empatía generó en cada uno de nosotros, desde mi punto de vista o en lo personal mío. Ahora tenemos también a Jack el Destripador. A él también lo dejo ya que su batalla con Hércules me pareció muy buena. Y su motivación que le dieron me pareció interesante, querer ver el color del alma de cada persona. También dejo a Sasaki Kojiro, quien ya participó y me pareció muy buena su batalla, ya que todos pensaban que no iba a ganar y que iba a perder por su antigua racha de pérdidas, pero esto no fue así, y fue impresionante ver cómo pudo eliminar a uno de los dioses supuestamente más poderosos. Y dejo también a Lubu, el cual es muy impresionante cómo fue su batalla contra Thor, y me pareció muy buena la ejecución hasta el final, aunque me dolió mucho a mí cuando le sacaron prácticamente los huesos, quebrándole la tibia y el peroné. Ahora también dejo a Leónidas, ya que este es un personaje que obviamente quiero ver cómo lo utilizan, y me parece muy importante ver cómo harán ese tipo de situación. Dejo prácticamente a Nikola Tesla, ya que este fue el mejor inventor que ha existido o existirá en el mundo, ya que con su poder de manejar prácticamente la electricidad en la vida real y hacer con esta lo que él quisiera, ese creo que va a ser prácticamente su Volund, así que a él por ley no lo voy a cambiar. A que también voy a dejar es a Simo Aya, uno de los personajes más interesantes, ya que no sé cómo van a manejar su pequeña estatura y el hecho de que haya sido un francotirador y pelea a distancia, aunque también hay que tener en cuenta de su habilidad para matar de cerca, ya que también mató a varios enemigos así. Aunque me gustaría muchísimo ver cuál van a utilizar y si es que le van a hacer que tu arma directamente sea el Volund que él va a utilizar. Ahora sí voy con los personajes que yo quisiera que se introdujeran o que me hubiera gustado ver presentes en la historia. Pues bien, de la cultura latinoamericana prácticamente no vemos casi a ningún personaje, directamente no vemos a ningún personaje, por lo que me hubiera gustado ver a este personaje, Simón Bolívar. Como todos creo que saben, Simón Bolívar, él fue conocido como el libertador. Liberó de la esclavitud y del yugo de otros países directamente a países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Fue uno de los personajes más grandes y más recordados dentro de la historia, ya que para varios países es uno de los personajes más grandes, y me parece perfecto que se hubiera encontrado en ese lugar, ya que es una de las figuras más grandes de la historia universal. Introducido directamente en la historia hubiera sido muy grande. Verlo llegar con su caballo blanco directamente y batallar cuerpo a cuerpo, ya que utilizaba una espada, por lo que me hubiera parecido muy interesante ver cómo hubiera batallado y prácticamente se hubiera vuelto mucho más leyenda de lo que ya es. Ahora, también veo personajes que prácticamente no hay ningún personaje de lo que es la cultura europea en sí, ya que prácticamente solo tenemos a Nostradamus, y prácticamente de la cultura rusa tenemos a Rasputín, pero el problema es que no hay ninguno de lo que es la cultura francesa, italiana o española, por lo que desde mi punto de vista yo directamente hubiera puesto a El Cid. Así es, es una leyenda o una persona, un personaje histórico español, el cual fue uno de los principales elementos en lo que fue el levante de la península ibérica, por lo que hubiera sido algo muy importante verlo.
Esta es una figura tan histórica y legendaria de la Reconquista española que obviamente tiene hasta su propio poema, denominado El mío Cid, por lo que me hubiera gustado verlo también en ese lugar. Otro de los personajes que yo creo que también me hubiera gustado ver ahí y que creo que es muy importante también es a Emiliano Zapata. Este fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y obviamente un símbolo de la resistencia misma, por lo que me hubiera parecido muy importante verlo y saber cómo este hubiera hecho para batallar contra uno de los dioses. Es algo muy importante y en la cultura me parece que hubiera sido muy bueno verlo también. Uno de los personajes que también yo introduciría en la historia es William Wallace, un personaje legendario ya que este fue un soldado escocés el cual estuvo directamente parado frente a la guerra cuando fue contra Inglaterra por la guerra del rey Eduardo. Directamente diré que este fue uno de los personajes más importantes en la primera guerra de la independencia de Escocia, por lo que este, al ser un personaje también importante como Leónidas en la historia y hasta tener su propia película, me hubiera gustado verlo. Otro personaje, aunque este es opcional y no lo pondría directamente por los derechos de autor que creo que obviamente pesan sobre la memoria de este, no lo pondría, pero lo pondría si es que tuviera la oportunidad. Bruce Lee. Este fue un destacado artista marcial y maestro de las artes marciales. Fue aparte de eso actor, cineasta, filósofo y aparte de eso fue escritor, tan conmemorado que este creó su propia filosofía de vida llamado el Yunfang Kung Fu y después de eso creó su propia concepto el cual llamó Jet Kune Do. Obviamente este tiene un sinnúmero de películas y su carisma fue el que lo llevó demasiado lejos. Al ser una persona que parecía ser humilde, me hubiera gustado verlo directamente, pero este no fue posible y no será posible ya que los derechos que pesan de autor sobre el mismo no lo hubiera puesto directamente. Ahora sí regresamos a la realidad y cuál hubiera puesto para completar los dos puestos faltantes que tendríamos, aparte del que tenemos de Bruce Lee que es opcional pero no va directamente incluido. Pues yo creo que hay personas y creo que no se utiliza mucho a lo que es la cultura musical o a la música, casi no hay ningún personaje que se encuentre dentro de esto, por lo que yo hubiera puesto a uno de los mejores guitarristas del mundo, el creador del blues prácticamente, a Jimi Marshall Hendrix. Así es, él, conocido también como Jimi Hendrix, fue un guitarrista, cantante, compositor estadounidense y que a pesar de su carrera profesional fue corta y solo duró 4 años, es considerado el guitarrista más influyente en la historia del rock, por lo que obviamente debería de haber sido incluido. Por último, otro personaje que me parece que debería de haber sido incluido, ya que tenemos a alguien que es de humano y se convirtió en semidios, me hubiera gustado ver a alguien que obviamente se lo consideraba un dios en los humanos, Aquiles, ya que este obviamente fue un héroe en la guerra de Troya y el principal protagonista de la más grande guerra en lo que es la Ilíada, la historia de Homero escrita. Pues obviamente este, como todos sabemos, tuvo una enorme vida y fue uno de los soldados más influyentes y su única debilidad estaba en su tobillo, en su talón prácticamente, y que es después de esto y por la historia de este mismo se denominó a esa parte del cuerpo el talón y después se le dijo el talón de Aquiles a las cosas que una persona son la debilidad o patalea en ese cierto sentido, por lo que prácticamente me hubiera gustado verlo y sabiendo los dioses su debilidad, cómo hubieran manejado a este personaje. Pues bueno, dioses y humanos, esa ha sido mi pequeña lista y mi pequeño análisis a los personajes, cuáles yo impondría y cuáles yo dejo directamente en esta historia. Déjenme aquí abajo en la caja de comentarios cuáles son sus opiniones y su lista de personajes, ya que a mí me interesaría mucho saber su lista propia de personajes, ya que es muy interesante saber qué piensan ustedes también. Si este video les ha gustado, dejen su grandioso like, suscríbanse al canal si este video les gustó y compártanlo con todos sus amigos si es primera vez que miren uno de mis videos. Además, activen la campanita de notificaciones, ya que así YouTube les notificará enseguida cuando se suba nuevo video. Sin nada más que decir y deseándoles que estén muy bien, cuídense y pasen un buen día, soy el Nakama del Nuevo Mundo, nos vemos en un próximo video.